Lo decíamos, si pudiera llevar a efecto en una instalación, esta tendría la siguiente experiencia. Este proceso 1-2 está ocurriendo en qué máquina? ¿Cómo se llama esa máquina? Turbina, ingeniero. La turbina que genera, decíamos, algo de trabajo mecánico. ¿Por qué decimos algo? Porque lo que se está expandiendo es un líquido, a casi líquido, de 1-2. Y sabemos que los líquidos prácticamente no cambian de volumen. Entonces es poca la contribución del líquido, que es la mayor proporción en este proceso para la generación de trabajo mecánico. Luego marcamos el proceso 2-3. ¿Cómo se llama este dispositivo en el que se absorbe calor? Evaporador. Evaporador. Entonces, cuando el refrigerante pasa por el evaporador, absorbe una cierta cantidad de calor, que dependerá del refrigerante, de las condiciones en las que se realiza el proceso. En fin, ya enseguida vamos a ir poniendo en claro estas cosas. Luego el proceso 3-4 ocurre en el, ¿cómo se llama esta máquina? Compresor, ingeniero. El compresor. Y finalmente el proceso 4-1 ocurre con cesión de calor, y el dispositivo, un intercambio de calor, se llama, ¿cómo? Condensador. Condensador. Entonces, estamos sabiendo que son 4 los componentes básicos o elementales de un sistema de refrigeración que se conoce con el nombre de sistema de refrigeración por compresión, justamente por esto, por la presencia del compresor. Porque hay sistemas alternativos que no necesitan compresor. Muy parecido a este sistema, pero sin compresor. Ya en algún momento más adelante lo vamos a comentar. Entonces, en esta instalación circula, en este sentido, el refrigerante pasando por todos los componentes y haciendo su labor de transporte e intercambio de energía en forma de trabajo mecánico o de calor. Dijimos que si consideramos todo el conjunto como sistema termodinámico, este es un sistema cerrado y como las condiciones las estamos asumiendo estables, así que no cambia con el tiempo, presión, temperatura, etc. Entonces, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Y si anotamos lo que entra, tenemos en primer lugar Q sub 0 entrando por el evaporador más W sub C entrando por el compresor. Y saliendo Q sub 1 por el condensador más W de la turbina mediante esta máquina. Y entonces resulta, organizando el balance, que nos encontramos con que esta instalación consume trabajo mecánico, ¿ven? El signo negativo. Trabajo mecánico que ya sabemos que está representado por el área encerrada por el ciclo. Mientras tanto, Q sub 0 y Q sub 1 están
representados en este diagrama TS por el área que está por debajo de cada una de estas transformaciones. Q sub 0 en la transformación 2,3 y Q sub 1 en 4,1. Para medir la bondad de esta instalación, que lo que hace es transportar calor de una baja temperatura hasta una alta temperatura, ¿lo ven? Se define un parámetro que se lo designa con el nombre de coeficiente de operación. ¿Y cómo es la definición? Es así. En una de sus versiones, Q sub 0 dividido por el valor absoluto de W. Estamos diciendo que lo que se quiere es transportar este calor Q sub 0 y descargarlo a través del condensador. Por eso aparece en el numerador. Entonces, mientras más grande sea, mayor será el coeficiente de operación. Mientras que W representa lo que se gasta para hacer esto, conseguir esto. Y se entiende de que mientras menos se gaste, mejor será. Por lo tanto, el coeficiente de operación será mayor. En conclusión, mientras más grande es el coeficiente de operación, mejor es la instalación. De mejor manera hace las cosas. Pero ¿cuáles son los límites de este parámetro que estamos llamando coeficiente de operación? En primer lugar, 0. ¿Qué significa el 0? A ver si alguien me puede dar una opinión. En términos matemáticos, para que yo tenga 0 como valor del coeficiente de operación, ¿qué debe cumplirse respecto a la definición? Valor 0. Claro, que el valor Q sub 0 que está en el numerador es 0. Quiere decir que el sistema no está transportando en absoluto nada de calor. Es decir, no está resultando para nada en beneficio. Incluso aún con un valor de W, este valor de W distinto de 0, es decir, consumiendo trabajo mecánico. Les pongo este caso. A veces en las heladeras, que tienen un sistema de refrigeración por compresión, ocurre que la máquina funciona pero no enfría. ¿Qué quiere decir que funciona? Usted escucha el compresor moviéndose y eso significa que está gastando trabajo mecánico, pero de esto nada, 0. Y aprovecho la oportunidad para decirle que se fabrique una tarea usted investigando cuáles son los probables motivos que pueden provocar esta situación en una heladera. Quizás esto le sirva en su vida doméstica en el futuro. Esto, digamos, por el lado malo, el 0. Si el coeficiente de operación va mejorando, significa que el numerador aumenta y o el denominador disminuye. Es decir, con menos trabajo consigo mejor resultado cada vez. ¿Y cuál va a ser el extremo? El extremo milagroso. Infinito, ingeniero. Infinito. Pero como estoy diciendo, es milagroso, pues, ¿no? Que los milagros difícilmente los va a conseguir. Entonces, no vamos a encontrar ningún sistema de refrigeración que pueda alcanzar un coeficiente de operación infinito, porque eso equivaldría a decir, bueno, no me hace falta el compresor
en la turbina y el calor se va solito de menor a mayor temperatura. Y eso va en sentido opuesto completamente contra lo que la naturaleza manda. Eso es algo imposible. Bueno, el hecho de que el coeficiente de operación pueda tener valores grandes, superiores a 1, es lo que motiva que se lo denomine coeficiente de operación y no rendimiento, por si acaso le interesa esta historia, ¿no? Porque cualquier rendimiento, ¿entre qué valores se encuentra comprendido? ¿En qué rango de valores se encuentra? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ingeniero. 0% y 100%. Entonces, nos vamos a encontrar en la mayoría, prácticamente en todas las instalaciones de refrigeración, que este cociente, que lo estamos llamando coeficiente de operación, supera 1. Entonces, por este motivo, vuelvo a recalcar, quizás no es conveniente el uso del término rendimiento en este caso. Si aplicamos el balance, el coeficiente de operación será igual a Q sub 0 dividido por Q sub 1 menos Q sub 0 en términos absolutos, ¿no? O Q sub 0 menos Q sub 1. Bueno, pues sí, la cosa es que esto tiene que ser positivo. Y si aplicamos la segunda ley, teniendo en cuenta que los procesos que estamos involucrando en este ciclo de Carnot son reversibles, entonces debemos recordar que además, por ser isotérmicos, la cantidad de calor va a ser igual a T por el cambio de entropía. Eso establece la segunda ley, ¿verdad? Si yo reemplazo en la expresión del coeficiente de operación, entonces tendré T sub 0 por S sub 3 sería menos S sub 2, S sub 3 menos S sub 2, dividido por T sub 1 por S sub 1 menos S sub 3, 4 sería, ¿no? Menos, ya, en realidad como estoy tomando valor absoluto, esto ya debería cambiarlo de signo. T sub 0 por S sub 3 menos S sub 2. Fíjense que este en realidad es positivo, mientras que este otro es negativo. ¿Por qué? S sub 1 es menor que S sub 4, entonces esto resultaría negativo. Pero vamos a tomar el valor absoluto. Y esta diferencia de S sub 1 menos S sub 4 es igual que esta otra. Y entonces, simplificando, en un ciclo de Carnot, resulta que el coeficiente de operación lo podemos calcular con esta expresión matemática. Simplemente para que tengamos una visión más clara de esto, supongamos que acá, voy a marcar, el evaporador está puesto en un espacio en donde la temperatura que se quiere conseguir es, pongámosle, menos 20 grados centígrados. Mientras que el condensador le va a entregar calor al medio ambiente y supongamos que
esta temperatura sea mayor que la del ambiente en 10 grados, 40 grados centígrados, la temperatura a la cual se produce la condensación. Entonces, a ver, rápidamente con estos datos usted determine cuál sería el valor del coeficiente de operación si la instalación funcionara con un ciclo de Carnot. Calcule y me avisa. A ver, alguien del numeroso público que está presente. Hay 52 que están en línea. A ver si alguno se comide a hacer las cuentas. Me sale 1, ingeniero. 1. No crean que sea. A mí me sale menos 0,333. No, negativo, imposible. Si estamos tomando puro positivo, tiene que salir positivo. 3,8. 421. Lo que pasa es que están cometiendo un error y es que están tomando las temperaturas en grados centígrados, cuando en esta expresión según la ley, esta temperatura es temperatura absoluta. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, ya se ve mejor el número. Fíjense que este número es mayor que 1. Lo ve, y estoy poniendo un ejemplo clásico, porque estas condiciones de temperatura son, si no iguales, parecidas a las que se tiene en la operación de una heladera. ¿Cierto? La baja temperatura es menor que 0 grados centígrados porque se entiende que su heladera puede hacer hielo, puede producir hielo. Para eso se requiere una temperatura menor a 0 grados centígrados. Bueno, y lo otro ya dije que está relacionado con el medio ambiente. A ver, pregunta hasta acá si es que hubiera alguna duda o algo por ahí escondido. Disculpe, ingeniero, ¿el coeficiente de operación siempre va a ser mayor a 1? Siempre. Es decir, en este negocio, por cada uno que se pone, se obtiene más que 1. Esto lo pueden comprobar cuando volvamos a repetir estas cuentas, pero ya con algo un poco más real, más realista. Porque lo que estamos planteando hasta ahora es algo completamente ideal, como lo es el ciclo de Carnot. Bueno, ¿no hay ninguna otra consulta? Ya, entonces seguimos conversando, lo voy a borrar, sobre esta instalación. Resulta que ya en términos prácticos y en términos económicos, digamos, el proceso 1-2, que es una expansión reversible, en la práctica nunca ocurre, no puede ocurrir en forma reversible, y entonces ocurrirá en forma irreversible, es decir, algo como esto que estoy marcando como 1
2', 1, 2', y resulta que entre las posibilidades de proceso irreversible nos encontramos con que esto se puede lograr con un dispositivo muy sencillo y muchísimo más barato que una turbina. ¿Cómo se llama ese dispositivo? Donde la característica del proceso es que la entalpía permanece constante. Ustedes lo estudiaron en termo 1. Estoy hablando de un fenómeno que tiene un nombrecito interesante que comienza con E y termina con O. Adivino. Estrangulamiento. ¿Ah? Estrangulamiento. Estrangulamiento, exactamente. Y entonces este proceso 1, 2', bien podría llevárselo a efecto en un dispositivo como este que estoy dibujando. ¿Qué es lo que acabo de simbolizar? Una válvula de estrangulamiento. Una válvula de estrangulamiento, es decir, una válvula que está destinada a provocar esta caída de presión desde P⁻1 hasta P⁻0 a fin de que la temperatura del fluido disminuya en un proceso como el que estamos mostrando en el diagrama TS, es decir, que este proceso es isoentálpico para los fines que nosotros vamos a estar trabajando. De esta manera, una primera alteración que se hace a este circuito que tenemos a la vista es el reemplazo de la turbina, y más por razones económicas que por otro motivo, porque la diferencia entre la turbina y el dispositivo de estrangulamiento radica en el poco trabajo mecánico que me podría ofrecer la turbina, pero resulta que el costo de la máquina supera tremendamente al valor que puede tener una sencilla válvula de estrangulamiento. Por lo que en la práctica, y esto lo van a encontrar en los distintos dispositivos, sistemas de refrigeración, no aparece ninguna turbina, pero sí puede aparecer un dispositivo de estrangulamiento como por ejemplo una válvula, e incluso en instalaciones que son de pequeño tamaño, como por ejemplo el caso de las heladeras, equipos de aire acondicionado de pequeño tamaño, ni siquiera se usa una válvula, se usa otro elemento que es mucho más simple y mucho más barato, por supuesto. Entonces yo les dejo como tarea de investigación que usted se preocupe de saber acerca de los distintos dispositivos de estrangulamiento usados en refrigeración. Y como siempre les vuelvo a recomendar de que lo hagan, porque de repente aparece como pregunta en los exámenes. ¿Está claro lo que estoy planteando? No. Repite la pregunta, por favor, ingeniero. Estoy preguntando, sí, estoy pidiendo que usted se interiorice de los distintos dispositivos de estrangulamiento usados en refrigeración. Si se trata de válvula, hay distintos tipos de válvulas, pero también hay otros dispositivos de estrangulamiento que se usan en refrigeración, que no es válvula.
Entonces usted se va a preocupar de mirar este asunto. Y si tuviera algún comentario que lo quiera hacer, digamos, en la próxima clase, pues lo escuchamos y lo conversamos. ¿De acuerdo? ¿Ahora ya está más claro o no? Sí, ingeniero. 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 Ya, correcto. Entonces, este es un primer detalle. El dispositivo de estrangulamiento reemplazando la turbina, que modifica el ciclo por el lado izquierdo, tal como lo están mirando con esa línea de trazo, porque el proceso en una válvula es un proceso real, por lo tanto irreversible. Este es lo más irreversible, porque fíjese que frente al proceso reversible se está perdiendo el trabajo mecánico que podría entregar esa turbina reversible que hace el proceso 1-2. Eso por una parte. Por otro lado, nos encontramos con este dispositivo, usted ya sabe, se llama compresor, que tiene fobia al líquido. ¿Entiende lo que digo? Es decir, es peligroso que ingrese líquido a un compresor. Puede sufrir daños que sean totalmente irreversibles. Entonces, se debe garantizar de alguna forma que lo que entre, mejor, lo que llegue al compresor, algo como 3, sea por lo menos algo como esto que estoy marcando en el diagrama TS, que representa el punto 3'. Vapor saturado. Vapor saturado. Vapor saturado. De tal manera que cuando se comprima este vapor saturado seco, lo haga dentro de la zona de recalentamiento, dando como resultado en la salida del compresor el estado 4', vapor recalentado, que luego en el condensador deberá convertirse en 4 y finalmente en 1. Esto es lo que se denomina compresión seca. Entonces hay que garantizar que en un compresor ocurra este tipo de compresión en ausencia total de líquido. Incluso en algunos casos es preferible que lo que esté arribando al compresor sea ligeramente recalentado, lo que va a dar más garantía de que no va a existir en ningún momento presencia de líquido que pueda dañar al compresor. Entonces nos encontramos con estas modificaciones con un nuevo ciclo, que es el ciclo 1, 2', 3', 4', 1. A este ciclo se lo conoce como ciclo estándar de refrigeración, o también se lo suele llamar ciclo saturado simple. Y este ciclo es el que se usa como patrón de referencia para el análisis de las instalaciones de refrigeración. Por supuesto, la única parte del ciclo que es real es la que corresponde a 1, 2'. Las demás siguen siendo, tal como lo ven en la representación gráfica, procesos reversibles. Por lo tanto, podríamos decir que es parcialmente irreversible o parcialmente reversible esto que estamos denominando ciclo estándar de refrigeración. Si ahora
nos pusiéramos a analizar cada uno de estos componentes, por ejemplo el evaporador, por ejemplo el compresor, o por ejemplo el condensador o la válvula, resulta que cada uno de estos componentes los podemos analizar como sistemas termodinámicos. ¿De qué tipo? Pregunto. Abierto. Abierto, con la característica de que todos y cada uno tienen una entrada, por ejemplo en el evaporador por acá, y una salida, por ejemplo por acá, y lo mismo ocurre con el compresor, etcétera. Si a esto le añadimos que las condiciones de operación se mantienen estables, es decir, no cambian con el tiempo, entonces nos encontramos con un sistema termodinámico que, por lo menos yo lo denomino así, sistema abierto F. No sé si ustedes así lo aprendieron. ¿Con quién hicieron la materia Termo 1? Yo les pregunto esto porque no sé si utiliza la misma, digamos, las mismas expresiones o la misma simbología, en fin, no sé. Ustedes me dirán. Ya, en este sistema abierto de estado y flujo estable, eso es lo que significa F, las características termodinámicas son de que el flujo másico es constante, quiere decir que el flujo másico que entra al sistema es igual al flujo másico que sale. Y la primera ley queda establecida así. Por supuesto que por acá hay otros dos términos que los estoy despreciando de entrada, porque digamos que son pequeños. No es que no vayan a existir, puede ser que existan, pero pequeños, muy pequeños frente al cambio de entalpía. No sé si conocen la ecuación así, o hay algo que les llame la atención y quieran preguntar. Escucho. Ese subíndice BC es porque a los sistemas abiertos se los llama volumen de control también. Entonces esto es volumen de control, calor intercambiado y trabajo mecánico intercambiado por el volumen de control. Bueno, y voy a concluir con esto. Fíjense, en cada uno de estos componentes, llámense evaporador, compresor, condensador, no digo la válvula, resulta que cada uno de esos componentes tiene una labor específica. El evaporador, por ejemplo, para intercambiar calor de la misma forma que lo hace el condensador, pero no trabajo mecánico. Y viceversa con el compresor. Entonces, cuando solamente hay intercambio de calor y no trabajo mecánico, esa cantidad de calor va a ser igual al cambio de entalpía, eliminando este término. Y en el caso del compresor, que lo vamos a considerar como una máquina adiabática, porque fíjense que el proceso es isoentrópico, reversible adiabático, entonces también queda de esta manera. Quiere decir que tanto los calores intercambiados como el trabajo mecánico intercambiado lo podemos cuantificar conociendo las entalpías de entrada y salida en cada uno de estos dispositivos. Bueno, lo vamos a parar acá, preguntas, porque enseguida se va a cortar. Algo para rematar esto hasta el día martes próximo.
Nadie dice nada. Ya, entonces lo dejamos acá hasta el día martes.